Estás en la oscuridad más completa que hayas conocido jamás. No la oscuridad de un cuarto con las persianas cerradas. No la oscuridad de una noche sin luna. La oscuridad de 150 metros de roca caliza encima de tu cabeza, con el único sonido siendo el goteo del agua y el eco de tu propia respiración rebotando contra paredes que están a menos de 1 metro de cada lado. El aire huele a piedra mojada y a algo muy antiguo que no tiene nombre en tu vocabulario moderno. El suelo bajo tus pies es irregular, con el agua fluyendo sobre él con esa suavidad constante de algo que ha estado fluyendo durante 2600 años. Eso es lo que sientes si hoy entras al túnel de Ezequías en Jerusalén. Y lo que las personas que lo construyeron sentían, trabajando desde ambos extremos hacia el centro, sin electricidad, sin comunicación directa visual entre los dos grupos, sin GPS, sin la posibilidad de ver qué había en el otro lado de la roca que estaban golpeando, es algo que los ingenieros modernos todavía estudian con genuina admiración. Porque lo que lograron, en el siglo VIII antes de la era común, desafiando las leyes más básicas de lo que debería ser posible sin tecnología de precisión, sigue siendo una de las hazañas de ingeniería más notables de la historia antigua. Y sigue siendo visitable. Sigue siendo real. Sigue fluyendo agua por él. Y tiene una inscripción en las paredes que es uno de los documentos más emocionantes jamás encontrados en la arqueología bíblica. ¿Qué amenaza llevó a Ezequías a ordenar esta obra? ¿Cómo coordinaron dos grupos de obreros que trabajaban desde extremos opuestos sin poder comunicarse? ¿Qué herramientas usaban para cortar la roca? ¿Y qué dice la inscripción que encontraron los arqueólogos en 1880? Quédate hasta el final. Porque este túnel no es solo una maravilla de ingeniería. Es una historia de liderazgo bajo presión extrema, de fe que se expresa en obras concretas, y de un hombre en cuyo linaje nació Jesús. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo si este tipo de contenido te mueve. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Para entender el túnel, primero hay que entender la amenaza. El año es aproximadamente 701 antes de la era común. El rey Ezequías de Judá lleva años en el trono en Jerusalén. Es uno de los pocos reyes del sur de Judá que los textos bíblicos describen con consistencia como alguien que buscó a Dios con seriedad. Quitó los lugares de culto paganos, destruyó la serpiente de bronce que el pueblo había comenzado a adorar, reformó el culto en el templo y reunificó la celebración de la Pascua con comunidades del norte de Israel que habían sido devastadas por la deportación asiria de las 10 tribus en el 722 a.c. El segundo libro de los Reyes dice que no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pero la reforma religiosa no protege automáticamente de las consecuencias políticas y militares de un mundo donde el imperio asirio avanzaba como una máquina de guerra que aplastaba todo lo que encontraba. Ezequías tomó la decisión, que en retrospectiva resultó muy costosa, de rebelarse contra el yugo asirio. Dejó de pagar el tributo que Judá debía a Asiria, formó alianzas con otros reinos de la región incluido Egipto, y fortaleció las defensas de Jerusalén. Era una apuesta política arriesgada. Si Asiria respondía, y Asiria siempre respondía, Judá estaría sola o casi sola frente al ejército más poderoso del mundo conocido. Sennacherib, el rey de Asiria, estaba en campaña militar contra las ciudades de Judá. La evidencia arqueológica de esa campaña es extraordinaria. Los famosos relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, hoy en el Museo Británico de Londres, muestran con un detalle perturbador el asedio y la destrucción de la ciudad judía de Laquis. Las excavaciones en Laquis han confirmado esa destrucción con capas de ceniza y estructuras demolidas que corresponden exactamente al periodo. La inscripción en prisma conocida como el prisma de Taylor o prisma de Sennacherib, descubierta en Nínive y datada en el año 689 a.c., registra en cuneiforme el punto de vista asirio de esa campaña. En cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, 46 de sus ciudades fuertes, sitié y conquisté. A él mismo lo encerré como un pájaro enjaulado en Jerusalén, su ciudad real. Ese texto, escrito por el propio Sennacherib, es uno de los documentos extrabíblicos más directamente relacionados con un evento narrado en la Biblia. Y lo que el prisma no dice es igualmente significativo. Después de describir el cerco, no registra la conquista de Jerusalén. Dice que recibió tributo y se fue. El texto bíblico dice que el ejército asirio fue diezmado y que Sennacherib tuvo que retirarse sin tomar la ciudad. Ambas fuentes,
cada una desde su perspectiva, confirman que Jerusalén no cayó. Parte de la razón por la que sobrevivió fue el agua. Jerusalén tenía una vulnerabilidad militar obvia. La principal fuente de agua de la ciudad era el manantial de Gijón, que fluía en el valle del Cedrón, fuera de las murallas de la ciudad. En tiempos de paz, los habitantes bajaban al manantial, llenaban sus cántaros y volvían a sus casas. Pero en tiempos de asedio, esa ubicación exterior era potencialmente fatal. Si un ejército sitiador controlaba el acceso al Gijón, la ciudad quedaría sin agua en cuestión de días. Lo que Ezequías ordenó construir resolvía ese problema de una manera que nadie había intentado antes en esa escala. Un túnel de más de 500 metros a través de la roca viva de la colina de Ofel, llevando el agua desde el manantial de Gijón hasta un estanque dentro de las murallas de la ciudad. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, lo describe con una brevedad que no hace justicia a la enormidad del proyecto. Ezequías cerró el manantial superior de las aguas de Gijón y las condujo hacia abajo, al occidente, a la ciudad de David. Esa frase simple, que se lee en 10 segundos, describe una obra que requirió meses de trabajo, herramientas de hierro y un logro de orientación subterránea que todavía sorprende a quienes la estudian. Y aquí es donde el problema se vuelve realmente fascinante. El túnel tiene 533 metros de largo. Fue excavado simultáneamente desde ambos extremos, con dos equipos de trabajadores que no podían verse ni escucharse entre sí, y tenían que encontrarse en algún punto dentro de la roca. Dos equipos, dos extremos opuestos, sin ningún sistema moderno de comunicación o de orientación, y tenían que converger. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la pregunta que los ingenieros y arqueólogos llevan más de 100 años intentando responder. Una de las hipótesis más aceptadas es que usaron el sonido. En la roca caliza, el sonido viaja de maneras predecibles, y es posible que los equipos golpearan la roca con mazos y escucharan los ecos para determinar aproximadamente la dirección del otro equipo. Cuanto más cerca llegaban, más claro sería el sonido del golpeteo desde el otro lado. También es posible que usaran sistemas de plomada y medición de ángulos para mantener una dirección aproximada. Las herramientas de nivelación del mundo antiguo eran más sofisticadas de lo que a veces se asume. Una investigación publicada por especialistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén en el siglo XXI propuso que los excavadores siguieron un sistema de cuevas kársticas naturales que ya existían en la roca y que conocían de antemano, lo que explicaría las curvas del túnel que de otra manera serían difíciles de explicar. Porque el túnel no es recto. Tiene curvas. Curvas que los arqueólogos han estudiado durante décadas intentando entender por qué están ahí. Las hipótesis van desde el seguimiento de fallas naturales en la roca hasta correcciones de rumbo que los equipos hicieron cuando se dieron cuenta de que estaban desviándose. No hay consenso definitivo. Posiblemente la respuesta sea una combinación de factores. Lo que sí es definitivo es el resultado. Los dos equipos se encontraron. En algún momento de ese trabajo en la oscuridad, a la luz de antorchas o lámparas de aceite, con el polvo de la caliza en los ojos y la nariz y la garganta, con los brazos agotados de golpear roca durante horas, los trabajadores que venían de un lado escucharon algo que venía del otro. Un sonido diferente. El eco de herramientas golpeando piedra desde la dirección opuesta. Y luego más cerca. Y luego más cerca todavía. Y luego, en algún momento que ningún registro histórico describe exactamente, pero que debió de haber sido extraordinario, la pared de roca entre los dos grupos se rompió y la luz de una antorcha llegó desde el otro lado. Sabemos que eso fue exactamente lo que ocurrió, porque alguien lo escribió. En 1880, un muchacho que vadeaba por el interior del túnel notó algo en la pared de piedra a unos 6 metros de la salida del lado del Gijón. Una inscripción en hebreo antiguo, grabada en la roca caliza, escrita en el script hebreo del siglo VIII antes de la era común. La inscripción de Siloé. Es uno de los hallazgos epigráficos más importantes de la arqueología bíblica. No porque contenga revelaciones teológicas nuevas, sino porque fue escrita, casi con certeza, por alguien que estuvo ahí, que vivió ese momento, y que quiso dejarlo registrado en la misma roca que sus compañeros habían cortado. La inscripción dice aproximadamente lo siguiente: he aquí la perforación. Esta es la historia de la perforación, mientras los excavadores blandían el pico cada uno hacia el otro, y mientras quedaban todavía 3 codos por excavar, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero, pues había una fractura en la roca a la derecha. Y el día de la perforación los excavadores golpearon, cada uno hacia el encuentro del otro, pico contra pico. Y el agua fluyó desde el manantial hacia el estanque,
una distancia de 1200 codos. Y 100 codos era la altura de la roca sobre las cabezas de los excavadores. 3 codos. 90 centímetros. Eso era lo que separaba a los dos equipos cuando escucharon la voz del otro lado. En el momento en que la inscripción describe, podían oírse pero todavía no podían tocarse. 90 centímetros de caliza entre el aislamiento y el encuentro. Y luego pico contra pico. Y luego el agua fluyendo. La inscripción de Siloé fue removida de su lugar en 1891 por un ciudadano privado que intentó extraerla para venderla. Fue confiscada por las autoridades otomanas y está hoy en el Museo Arqueológico de Estambul. El lugar donde estaba en la pared del túnel sigue vacío, visible para los visitantes que recorren el túnel. El trabajo que produjeron estos hombres en esas condiciones es difícil de imaginar completamente. El espacio en muchos tramos no permitía trabajar de pie. Los excavadores trabajaban arrodillados o agachados, golpeando la roca frente a ellos o por encima de sus cabezas, con el polvo de la caliza llenando el aire. Las antorchas o lámparas de aceite consumían oxígeno y producían humo en un espacio confinado. La temperatura en el interior de la roca se mantiene constante alrededor de los 18 grados centígrados durante todo el año, fresca pero no incómoda. El sonido del pico contra la roca en ese espacio resonaba desde todas las paredes simultáneamente. Pero hay algo más que vale la pena imaginar: la vida cotidiana de esos trabajadores durante el tiempo que duró la construcción. Estos no eran esclavos sin nombre. Eran hombres de Jerusalén, probablemente artesanos especializados en trabajo con piedra, quizás también trabajadores de las canteras que ya conocían la caliza de la región porque habían extraído bloques de ella para la construcción de edificios. Conocían la roca. Sabían cómo leerla, cómo identificar las líneas de fractura natural, cómo golpear para que el pico avanzara con el menor esfuerzo posible. Ese conocimiento no se aprende en unos días. Es el conocimiento acumulado de años de trabajo físico. Cada mañana, antes del amanecer, comenzarían a prepararse. La ciudad de Jerusalén del siglo VIII antes de la era común era más pequeña que la Jerusalén herodiana que Jesús conoció, pero ya era una ciudad con mercados, con barrios de artesanos, con el templo visible desde casi cualquier punto de la colina. Los trabajadores del túnel habrían comido algo antes de entrar: pan de cebada, quizás aceitunas, quizás algún queso de cabra. La dieta de los trabajadores del mundo antiguo era simple y calórica, diseñada para sostener el esfuerzo físico de largas horas. Luego venía la bajada al punto de entrada del túnel. El manantial de Gijón está en el fondo del Valle del Cedrón, en un punto más bajo que la mayor parte de la ciudad. Bajar hasta ahí con las herramientas en las manos era ya un esfuerzo antes de que empezara el trabajo real. Los picos de hierro no eran ligeros. Un pico de hierro del periodo podía pesar entre 1 y 2 kilogramos, y cargar varias herramientas más el aceite para las lámparas y el agua para beber durante el turno era una carga que sumaba. Dentro del túnel, el trabajo se organizaba en una cadena. El picador estaba en el frente, golpeando la roca. Detrás de él, alguien recogía los fragmentos de caliza y los pasaba hacia atrás. Y detrás de ese, otro, y otro, hasta que los escombros llegaban al exterior. En los tramos más estrechos, este sistema de cadena humana era la única manera de sacar el material porque no había espacio para que dos personas pasaran al mismo tiempo. El turno dentro del túnel probablemente no duraba más de 2 o 3 horas. La combinación de polvo de caliza en los pulmones, el humo de las lámparas, el esfuerzo físico intenso y el calor que generan los cuerpos trabajando en un espacio confinado hacía que los turnos más largos fueran contraproducentes. Un picador agotado no golpea bien. Y en ese trabajo, golpear bien importaba. Cada golpe mal dado podía hacer que el pico se desviara de la dirección correcta. Durante los descansos, los trabajadores salían al exterior y respiraban el aire del Valle del Cedrón. Comían algo. Bebían agua. Descansaban la espalda, que después de horas agachados en la postura forzada del túnel debía de doler de una manera específica que cualquiera que haya trabajado en espacios confinados reconoce. Y luego volvían a entrar. Había también la presión de la urgencia. Ezequías sabía que Sennacherib venía. Los informes de inteligencia del mundo antiguo eran primitivos comparados con los modernos, pero existían. Mercaderes que viajaban desde el norte traían noticias de los movimientos del ejército asirio. Las ciudades que caían una por una en el camino de Sennacherib hacia el sur enviaban sus propios refugiados a Jerusalén, hombres y mujeres que habían visto lo que el ejército asirio hacía a las ciudades que no se rendían. Esa presión se sentía en el ritmo del trabajo.
No había posibilidad de pausas largas. No había días libres por lluvia o por fiestas. El plazo que se acercaba era el más definitivo posible. Si el ejército llegaba antes de que el túnel estuviera terminado, la ciudad podría morir de sed mientras el manantial de Gijón seguía fluyendo a metros de sus muros pero fuera de su alcance. Los trabajadores sabían para qué servía lo que estaban haciendo. No eran obreros anónimos construyendo un edificio cuya función no entendían. Eran padres y hermanos y vecinos que estaban excavando para que sus familias pudieran sobrevivir el asedio que venía. Eso tiene un efecto en la calidad del trabajo y en la disposición a seguir adelante cuando el cuerpo pide parar. Los escombros de roca caliza que sacaban del túnel se acumulaban fuera. Las excavaciones en la ciudad de David han encontrado depósitos de esos escombros que los arqueólogos han identificado como correspondientes al periodo de la construcción del túnel. Son la evidencia material de las horas de trabajo, de los turnos largos, del polvo que llenaba el aire de esa entrada al túnel durante los meses que duró la construcción. Cuando el agua comenzó a fluir por el túnel, Ezequías también mandó tapar el manantial exterior del Gijón y bloquear otras fuentes de agua en los alrededores de la ciudad. Un ejército que sitiara Jerusalén encontraría que la ciudad tenía agua y ellos no. Esa estrategia combinada, acceso garantizado dentro y negación de acceso al exterior, es ingeniería militar de primer nivel. Y funcionó. Hay otro personaje en esta historia que el túnel no puede contar solo, el profeta Isaías. Isaías vivió durante el reinado de Ezequías y fue uno de los consejeros más influyentes del rey. Cuando la amenaza de Sennacherib se concretó y el ejército asirio acampó afuera de Jerusalén, fue Isaías quien le dijo a Ezequías que no tuviera miedo, que el rey de Asiria no entraría en la ciudad. Y fue Isaías quien registró, en el libro que lleva su nombre, algunas de las profecías más conocidas del Antiguo Testamento, incluyendo las que el Nuevo Testamento interpreta como referencias al nacimiento y la misión de Jesús. El profeta que vivió mientras se construía el túnel era el mismo que escribió: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Esa imagen de la oscuridad y la luz, de avanzar en la oscuridad hasta que algo cambia, tiene un eco específico en el contexto de lo que sus contemporáneos estaban haciendo literalmente bajo sus pies en la roca de Jerusalén. El libro de Isaías también registra el momento en que Ezequías se enfermó gravemente durante este periodo y oró llorando, y Dios le extendió la vida 15 años. Es en ese contexto de enfermedad y recuperación donde el rey recibió la visita de mensajeros de Babilonia, que querían ver las riquezas del tesoro de Jerusalén. Ezequías les mostró todo. E Isaías le dijo que ese había sido un error que tendría consecuencias para sus descendientes. Una profecía que no debió de haber sido fácil de escuchar para un rey que acababa de ver cómo su ciudad había sobrevivido al asedio asirio. La vida de Ezequías estaba llena de esa complejidad: la victoria del túnel y el agua, el asedio superado, la extensión de vida milagrosa, y al mismo tiempo la profecía de la futura deportación babilónica. Era un hombre que hizo cosas extraordinarias y también cometió errores. Un liderazgo humano y real. El estanque donde el agua del túnel llegaba, el estanque de Siloé, puede visitarse hoy. Está en la ciudad de David, en la parte más antigua de Jerusalén. Las excavaciones del siglo XXI han revelado el estanque original del periodo de Ezequías, confirmando que las descripciones bíblicas corresponden a una realidad física arqueológicamente verificable. Y el estanque no era solo una reserva de agua para emergencias. En el periodo del Segundo Templo, el periodo en que Jesús vivió, el estanque de Siloé tenía un papel específico en la liturgia de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Durante esa festividad de otoño, los sacerdotes del templo hacían una procesión diaria desde el estanque de Siloé hasta el altar del templo, llevando agua en un cántaro de oro que luego derramaban en el altar en un ritual llamado Nizuk Amain, el derramamiento del agua. Era una celebración de la provisión de agua, un recuerdo del agua en el desierto durante el Éxodo, y una petición de lluvia para el año que venía. El Evangelio de Juan registra que durante la fiesta de los tabernáculos, en el momento culminante de esa festividad, Jesús se puso en pie en el templo y gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Las palabras resonaron en el contexto exacto de la ceremonia del agua que estaba ocurriendo. Los sacerdotes llevando el cántaro de oro desde el estanque de Siloé. La multitud reunida. Y Jesús declarando que Él era la fuente de agua viva que todos esos rituales habían estado señalando. El agua que Ezequías trajo a través de la roca para salvar a su ciudad, el estanque que alimentó la liturgia del agua durante generaciones, el gesto de Jesús enviando al ciego a lavarse allí,
y su propia declaración sobre el agua viva durante la festividad que usaba ese mismo estanque. Todo eso forma una cadena de significado que solo se ve cuando uno conoce el contexto del túnel, el estanque y los rituales que los rodeaban. Y aquí viene la conexión que pocas personas hacen, y que cambia completamente la manera de leer un episodio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 9, registra que Jesús curó a un ciego de nacimiento. Hizo lodo con su saliva, lo puso sobre los ojos del ciego, y le dijo: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». El hombre fue, se lavó, y volvió viendo. Ese estanque específico, el que Ezequías mandó construir 700 años antes como extremo receptor del túnel que sus trabajadores excavaron desde las entrañas de la roca. El mismo al que el agua había estado fluyendo desde el manantial de Gijón durante todos esos siglos. El mismo donde la ciudad había bebido durante el asedio asirio. Jesús envió al ciego a lavarse allí. Y el nombre del estanque tiene su propia capa de significado. El Evangelio de Juan lo anota explícitamente: Siloé, que significa enviado. En hebreo, Siloch significa enviado, el que es enviado. Y Jesús, en la conversación que enmarca esa curación, se había descrito como el que fue enviado por el Padre. El que me envió está conmigo. La luz del mundo enviada al mundo que estaba en oscuridad. El ciego fue enviado al estanque del enviado. Y volvió viendo. La riqueza de esa conexión geográfica y nominal es la clase de cosa que el Evangelio de Juan trabaja en capas. No es posible determinar con certeza cuánto de esa resonancia era intencional en el gesto de Jesús. Pero para cualquier judío del siglo I que conocía la historia del túnel y del estanque, el nombre Siloé llevaba un peso que iba mucho más allá de la geografía. Y hay un nivel más en esa cadena de conexiones. El rey Ezequías, el que mandó construir el túnel, aparece en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús. Ezequías fue el padre de Manasés en esa línea genealógica. El hombre que construyó el túnel para salvar a su ciudad de los asirios está en el árbol genealógico del que siglos después usaría el agua de ese mismo estanque para dar vista a un ciego. No son adornos teológicos. Son la textura concreta de una historia que se desarrolló en lugares reales, con personas reales, a través de siglos reales. El túnel que Ezequías construyó con agua para salvar vidas y el encuentro de Jesús con el ciego en ese mismo estanque están conectados por esa cadena de piedra, agua y tiempo que solo se ve cuando uno mira con atención. El túnel de Ezequías puede recorrerse hoy. Está abierto a los visitantes en la ciudad de David en Jerusalén. Requiere entrar al agua, que llega hasta las rodillas en los tramos más profundos. Requiere inclinarse en los tramos más bajos. Y en algún punto del recorrido, uno puede poner la mano en la pared de piedra caliza y sentir bajo los dedos las marcas que dejaron los picos de hierro de los trabajadores de Ezequías hace 2600 años. Las estrías del metal en la roca, todavía ahí, todavía visibles, todavía táctiles. Las marcas de alguien que trabajó en la oscuridad, sin saber si llegaría al otro lado, sin saber si el otro equipo estaría en el lugar correcto, sin saber si la ciudad que estaban intentando salvar sobreviviría a la amenaza que se acercaba. Y trabajaron de todas formas. Ese momento, el momento en que los dos equipos escucharon al otro a través de los últimos 3 codos de roca, es quizás la imagen más poderosa que el túnel ofrece a quien quiera leerla. 2 grupos de personas que avanzan desde extremos opuestos, en la oscuridad, sin poder verse, confiando en que el otro también está avanzando desde su lado, hasta que la distancia que los separa se reduce a nada y lo que era roca se convierte en agua que fluye. Hay muy pocas experiencias de fe que se describan mejor que esa. El agua del manantial de Gijón sigue fluyendo por el túnel de Ezequías hoy. 2600 años después. El mismo manantial. La misma roca. El mismo camino que los trabajadores del siglo VIII abrieron a golpe de pico en la oscuridad. El agua todavía fluye. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete para que sigamos juntos. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todo lo que descubriste hoy, la amenaza asiria confirmada por el prisma de Sennacherib, la inscripción de Siloé y el momento en que los 2 equipos se escucharon a través de los últimos 90 centímetros de roca, la conexión con la curación del ciego en Juan capítulo 9 y el significado del nombre Siloé, ¿qué fue lo que más te impactó?
¿Y hay algún túnel que estás excavando en tu propia vida, avanzando en la oscuridad sin saber si llegarás al otro lado? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.